Hola a todos y bienvenidos a Código Trading. Hoy un nuevo día, un nuevo vídeo de operativa increíble que no te puedes perder. Te voy a mostrar cómo detectar una oportunidad oculta, también cómo aprovecharla al máximo con nuestra operativa de trampas y sobre todo cómo generar ganancias en un abrir y cerrar de ojos. La semana pasada fue una semana de pérdidas, vamos a ver cómo irá esta semana porque vamos ya a empezar. Este contenido no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar una inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la Academia de Trading, códigotrading.com, de la que te dejo el link en pantalla y en la descripción. Y ya te anticipo que hay un curso de iniciación totalmente gratis. También soy el cofundador de Tradewin Capital, una firma de trading sistemático que gestionamos varios Darwins. Te dejo el link a nuestras cuentas en pantalla en la descripción. Si te encanta lo que ves en este vídeo, puedes mostrar tu aprecio dando al botón de me gusta y también considera unirte a la creciente familia de Código Trading suscribiéndote a nuestro canal. Sumérgete pues en el apasionante mundo del trading en este canal, el canal de Código Trading, porque ya empezamos. Este contenido es seguro el que estás buscando, porque vamos a operar y muchos me pedís que haga vídeos de operativa, pues precisamente es lo que vamos a hacer hoy. La semana pasada tuvimos dos pérdidas, las puedes ver aquí, y por lo tanto fue una semana de operativa perdedora, pero aunque hayamos tenido más pérdidas que ganancias, como vamos con un ratio grande, las ganancias son muy superiores a las pérdidas porque cortamos rápido cualquier operación que vaya en contra y dejamos correr las que van a favor. Eso nos ha hecho estar ya por encima de 18.000 y vamos camino de duplicar la cuenta. Y al final es un tema psicológico, saber que perderemos más semanas y más operaciones que las que ganaremos, pero la semana que se gana se puede ganar muchísimo y hacer un salto cualificativo importante. Bien, la semana anterior estábamos en el punto de que queríamos operar a favor de este movimiento. Entonces, ya sabéis, buscamos la zona de aquí, central, para tomar operaciones. A partir del 50 de Fibonacci es zona de entradas. Lo mismo ocurrió cuando buscábamos este movimiento de aquí o en esta zona de aquí, o sea, siempre nos basamos en el último movimiento macro. Ahora ya quemamos estas dos operaciones y por lo tanto tenemos dos opciones. Una es que rompa por arriba y por lo tanto creemos un nuevo escenario, ¿no? Esta rotura arriba, busquemos entrar aquí con el retroceso. La segunda opción que se puede dar, solo pueden pasar esas dos cosas, es que el rompimiento sea al mínimo, ¿no?, del movimiento que operábamos. Si rompe al mínimo, entonces iremos a favor de todo este recorrido buscando entrar en la zona de retroceso. Lo mejor es que veamos qué sucede. Ahora, mira, lo que hago es marcarlo con un cuadrado. Mientras no salgamos de este cuadrado, pues no podemos hacer nada. Si sale por abajo haremos unas cosas, si sale por arriba otras. Prolongo el cuadrado porque pueden pasar tres cosas, que salga por arriba y por abajo o que se mantenga en este rango, pero no es infinito. Mira, acaba de romper abajo. Por lo tanto, ya sabemos que vamos a tomar operaciones bajistas dentro de todo este movimiento. Lo que necesitamos es que retroceda mínimo al 50, pero entre el 50 y toda esta zona para buscar las entradas, que normalmente pues le damos dos. Ahora ya el recorrido es hasta aquí, ahora es hasta aquí, vamos actualizando el FIBO, porque recordemos que trabajamos con el FIBO. Todo esto de aquí no nos sirve, porque son retrocesos muy cortos, y vamos a favor de movimientos macro, por eso los TPs, mira, acaba de llegar al 50 y esta super trampa no es operable, pero vamos a ver si nos da de pequeñas. Esta no tiene nada de fuerza, es una trampa exageradamente grande.
Vamos a ver por aquí si puede haber algo, porque está todo muy pequeñito. Desde aquí el precio rompe pero no llega al 105, tiene que estar entre el 5 y el 50. Y esta segunda entrada de aquí, como ya rompe este punto, no tendría, pues, o sea, tendría estructura, que es otro de los parámetros del plan. Si vais un poco perdidos con lo que es el plan operativo, deciros que tenemos la Academia de Código Trading, donde las formaciones Pro, Elite y VIP tienen el curso de trampas código T. Aquí se explica el plan operativo, toda la estrategia con todo lujo de detalles. Entonces, si al verme operar hay cosas que vais perdidos, ahí lo podéis aprender. También tenemos el curso de iniciación, pero ahí no se explica la estrategia, está dentro de las formaciones ya avanzadas. Bien, desde aquí, ¿qué sucede? Que tampoco cumple el plan porque supera el 150. Por lo tanto, vamos a seguir en busca de una entrada. Vale, vamos a ver ahora. Ahora podría ser que sí. Tenemos esta entrada de aquí que cumple con todo. Ahora sí que está entre el 105 y el 150, no tiene estructura, estamos en la zona del FIBO macro, pues que ya es por encima del 50, por lo tanto, bueno, no, el tema de por encima del 50 es que haya llegado, aunque ahora estuviéramos un poco más bajos, podríamos seguir entrando, mientras no nos supere ya el 30, son zonas interesantes. Vamos allá, entramos a mercado, al 1% de riesgo, y es una venta, ya sabéis, el stop lo ponemos pegadito, al extremo le damos algún pip, pero pegado, 23 pips, y el TP 173. ¿Qué ratio es eso? Pues 173 dividido de 23 es un ratio de 7,5, por lo tanto subiríamos la cuenta, si nos da TP, un 7,5%, y si nos da stop, bajamos un 1%. He ahí el ejemplo de cómo funciona el interés compuesto. Entonces, aquí tenemos el nivel de trampa, ya sabes que me gusta trazarlos, y vamos a ver. Ahí, mira, pues nos sacó, empezó a favor, con ganas, pero después nos sacó. Vamos a apuntarlo, porque ahora veo que se está formando una nueva oportunidad. 17.908. Bueno, hemos retrocedido un poco, ha habido 3 stops. Pues vamos a ver si ahora ya nos quiere dar una operación ganadora o no, porque al final nosotros no sabemos, simplemente tenemos una probabilidad de ganar más de lo que perdemos, como mucho, y ya está, pero no podemos adivinar el futuro. Es una trampa bonita, pequeña, de 4 velas, que cumple con todo, por lo tanto, vamos a por ella, trazo el nivel de trampa y vamos a ver también el ratio que nos da. Esto es aquí, es una venta, el stop loss a 20 pips, el take profit a 182. Entonces, 182 dividido de 20 pips son 9,1, o sea, en esta operación podríamos ganar un 9,1% si la cosa va bien. Nada, vamos a ir avanzando. Ya sabéis que si se supera el 50% del recorrido, que ahora ya podemos empezarnos a acercar a él, entre la entrada y el take profit, mira, lo que hago es sacar el otro FIBO. En lugar de sacarlo lo estoy duplicando, disculpas ahora, para que no nos líen dos Fibonaccis. Este, si por cuerpo cierra por debajo de 50, mira ahí podemos mover a empate. Ahora bajo el stop loss por debajo del precio de entrada y le doy unos pips para cubrir comisiones. De tal manera que a partir de ahora esta operación ya no puede salir perdedora. Pueden pasar dos cosas: que el precio retroceda y salte el stop loss, pero en zona positiva y por lo tanto es como si no hubiéramos entrada, cubrimos comisiones y ya está. O que siga bajando y nos dé el take profit de un 9R. Vamos a ver qué sucede. De momento hace buena pinta. Ahí tendríamos reentrada, pero es muy extendido, es lo que os comentaba. Si trazamos
el Fibonacci en el movimiento macro, ya cuando bajamos por debajo del 30 ya no es tan interesante meter reentradas porque estamos muy cerca. La reentrada sería esta de aquí. Pero ya estamos muy abajo y vamos a ver si nos da este profit. Uy, ahora se nos está volviendo un poco en contra. Tenemos que tener paciencia y buena psicología, ya lo veis. Mira, pues ahí nos acabó dando un TP que después de estos 3 stops, pues nos va fenomenal ver que después de las rachas negativas, un solo TP nos hace cubrir totalmente esa racha. La peor racha que hemos tenido histórica ha sido esta de aquí, que ya veis que desde este punto máximo en el balance hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6 operaciones seguidas negativas y no subimos por encima de donde estábamos hasta después de 7, 8, 9, 10, 11 a la 12 semana. No, 12 operación, perdón, no semana. Por lo tanto, el drawdown horizontal es que aquí desde que se llegó a este máximo de balance, se tarda 12 operaciones a volver a superarlo. Ahora simplemente ha sido un drawdown de 3 operaciones y a nivel horizontal 4 para superarlo. O sea, que nada que nos pueda hacer preocupar y así vamos ya con nuestra operativa. La semana que viene seguiremos con la operativa de trampas y cualquier cosa, cualquier duda que tengas, puedes usar los comentarios que siempre los leo y los respondo. Y si te gusta este vídeo, los vídeos de operativa, dale un me gusta. Es muy fácil, solo es darle un clic y a mí me ayuda mucho. Y también, si todavía no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones. Códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.